Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el libro de Job, capítulo número 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias por los ángeles que nos acompañan. Señor, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su presencia bendita en nuestro medio. Padre amado, habilítenos, capacítenos, prepárenos en esta hora para comprender su verdad, para comprender su palabra. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero Señor querido, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que cada uno de nosotros reciba la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios eterno, Padre amado, guíenos en el estudio de su palabra, no solo a nosotros los presentes en este lugar, pero también a todos aquellos y aquellas que escuchan su verdad a través de la radio, a través de la televisión o a través de la internet. Que todos participemos del mismo Espíritu. Que cada uno de nosotros, oh Dios, reciba su gracia, su misericordia, su bondad, su amor. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es interesante el estudio de la persona y de la vida de este patriarca conocido como Job. En primer lugar, debemos decir que es el primer libro de la Biblia que se escribió. Y todos concuerdan en que quien escribió el libro de Job fue Moisés. Es bueno saber también que en la experiencia de Job se esconde una llave maestra para entender el conflicto de la tierra entre el bien y el mal. Es bueno notar que muy a pesar de los perfiles de Job, su conocimiento con relación a la persona de Dios era bien limitado. Llama la atención cómo el libro comienza, pero la clave para entender el libro y el eje del libro mismo en relación a su personaje o su protagonista está en el capítulo 42, versículos 5 y 6. Veamos claramente o en manera rápida, una forma sintetizada, lo que estos dos versículos dicen y entonces comencemos a ver el libro en base a esa óptica, la óptica de Job, lo que dice acerca de sí mismo. Job capítulo 42, versículo 5 y versículo número 6. Dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. En otras palabras, hay algo que se llama la tradición oral. En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva de Dios dice que en la época de los patriarcas la tradición era oral, o sea, los conocimientos venían de generación en generación y se transmitían en forma oral, no en forma escrita. Sus mentes eran tan poderosas que eran capaces de almacenar una cantidad increíble de información y la pasaban o la transmitían de padres a hijos. Ahora Job nos dice que lo que sabía de Dios lo había oído de oídas. Sin embargo, en la segunda parte dice, mas ahora mis ojos te ven. Pero cuando dice, mas ahora mis ojos te ven, ocurren dos cosas en la vida de Job. La primera es que dice, me aborrezco. Y la segunda, me arrepiento en polvo y ceniza. Nos interesa en manera superlativa la segunda parte que dice, me arrepiento. Naham. Es decir, cambio mi mente, cambio mis estructuras mentales, cambio mis patrones de pensamiento. Cuando estudiamos la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar de un verbo y un sustantivo. El verbo metanoeo y el sustantivo metanoia. En otras palabras, esto habla o nos presenta lo que es metanus, cambiar la mente, mente cambiada, cambio de mente, más allá de la mente. La idea del arrepentimiento entonces es una mente cambiada, una mente que cambia, el cambio de la mente, cambiar la mente. Pero eso lo veremos más tarde.
Vamos a ir rapidito a ver qué pasa con la persona de Job y la vida de Job en su libro, a grosso modo, para luego entrar en los detalles de lo que él está diciendo. ¿Por qué Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Qué era lo que había pasado para Job llegar a esa conclusión y a esa experiencia? En los capítulos anteriores del libro de Job, ¿qué dice acerca de Job? Y después que termine el libro, ¿a qué experiencia o a qué nivel llegó Job en su experiencia? Job capítulo número 1. Vamos rapidito a hacer una introducción. Job capítulo número 1, versículo 1, aparece una hermosa declaración acerca de este hombre. Un hombre que declara que había sabido de Dios de oídas. Versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Capítulo 2, versículo 3, dice el verso 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? En otras palabras, el testimonio que tenemos de Job hasta este momento, capítulo 1 y capítulo 2, es de que un hombre temeroso de Dios, perfecto y recto y apartado del mal. Hay un buen testimonio acerca de la persona de Job. Hay una buena información acerca de la persona de Job. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 1 se abre un drama milenario, un drama de la tierra que empezó en el cielo. Aparece, además de Dios, aparece un segundo personaje llamado Lucifer, llamado Satanás. Pero cuando usted mira en el versículo 6 del capítulo 1, mire lo que dice la Biblia. Job 1:6. Dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hijo de Dios, a la luz de la Biblia, da una connotación interesante. Cuando usted lee el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, descubre que Adán era hijo de Dios. Cuando usted lee Génesis, capítulo 1, versículo 26-27, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando lee Génesis 5:3, dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Por tanto, Adán es conocido como hijo de Dios. El Adán de la tierra, el Hijo de Dios de la tierra, representa a la tierra. De modo, podemos concluir que el versículo 6 nos está diciendo que hay un concilio en el cielo donde los Adanes, los hijos de Dios, los representantes de diferentes mundos, vienen para reunirse con Dios. El Adán de la tierra que debió estar allí es sustituido por un querubín conocido como Lucifer o Satanás. ¿Por qué Satanás va a representar la tierra? ¿Por qué Satanás representa la tierra en esa reunión cuando él no es una criatura humana, sino que es un ser del cielo? Por eso la pregunta de Dios, ¿de dónde vienes? ¿Sabe Dios de dónde venía? Claro que sí. ¿Qué hace un querubín en una reunión de Adanes? Ridículo. Un querubín protector que debió estar en la presencia de Dios, ahora viene representando un mundo creado de otra creación, en otra dimensión. La pregunta de Dios, ¿de dónde vienes?, deja explícito y bien claro y bien específico que él no debía estar en esa reunión. Sin embargo, Dios reconoce el derecho legal de Lucifer en la tierra y lo acepta en la reunión. Y aquí comienza la lucha. Cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, si hay alguien que debe estar aquí en esta reunión, no eres tú, es Job. Si hay un personaje de la tierra que debería estar aquí representando la tierra, es Job. Y ahí comienza la lucha. Todo el libro de Job, y abra los ojos, nos presenta cómo el diablo, cómo Satanás, hace el daño en la tierra. Cómo detrás de los bastidores se mueve un diablo para que al final culpen a Dios. Y cómo el mismo Job, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no conoce a Dios. Inclusive, el mismo Job culpa y acusa a Dios del mal que le vino. Y llega a un punto donde él pregunta, ¿y si no eres tú, quién es? Vamos rapidito a ver cómo el tiempo nos ayuda para ver qué es lo que Job piensa de Dios en medio de su tragedia, en medio de su desgracia. Y Dios guarda silencio hasta que la situación se pone bien madura.
y cómo los amigos de Job tienen un concepto equivocado de Dios, y cómo el diablo se mueve tras bastidores, moviendo rápido la mano para que culpen a Dios, y cómo usted y yo posiblemente de alguna manera hemos culpado a Dios por las cosas que hace el diablo, y cómo posiblemente usted y yo no recibimos la bendición de Dios por tener la misma actitud de Job cuando estaba enfermo, y por quejarnos tanto. Todo el libro de Job relata la experiencia de su vida y de la vida mía. Y cómo al final del libro, cuando Job hace lo que Dios le dice, inmediatamente el problema desaparece. Aún teniendo su problema de sus llagas y sus cosas, Job tiene que orar por los amigos que lo condenaron, que lo criticaron y lo maltrataron. Y después de hacer eso, entonces se sana. Y cómo usted se siente incitado e instigado a hablar mal del que habla mal de usted, a pelear contra el que le hace daño, y todavía se sigue hundiendo. Y como Cristo Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid y no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Hay una experiencia gloriosa la del libro, y si usted la pone en práctica y la vive, usted ve la gloria de Dios. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Recuerde, querido, que usted vivirá una sola vez, y si no vive en la forma correcta, se arrastrará como gusano. Pero si usted vive en la forma correcta, como Dios manda, entonces volará como las águilas. Usted decide, águila o gusano, es su problema. Por eso necesitamos llenarnos de la Biblia. Veamos qué concepto tiene Job acerca de Dios, y es espantoso. Bueno, no voy a entrar en detalle de la historia de Job, porque ustedes se supone que se saben lo fundamental. Número 1, la reunión que hubo en el concilio. Número 2, cómo Lucifer le dice a Dios, pruébalo. Número 3, cómo se mueren los hijos, pierde su riqueza, pierde todo. Entonces se reúnen otra vez y Job lo que dijo fue, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque él está creyendo que la desgracia viene de Dios, que el mal se lo está mandando Dios, que es Dios que le está acabando con todo. Porque para él, en lo que él entiende y comprende y conoce, es Dios que lo está castigando. Y es justamente lo que los amigos de Job creen, que es Dios que lo está castigando porque es un pecador y es malo. Y es lo que usted también cree muchas veces. Esa es la voluntad de Dios. Usted se equivocó. ¿Quién ha dicho que es la voluntad de Dios que sus hijos sufran? Cuando Dios hizo la tierra, dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cómo era? Bueno en gran manera. El pecado y la maldad, Dios no tiene nada que ver con eso. Al contrario, cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, entonces Dios vino y le dijo a Adán y Eva que Dios mismo se metería en el problema para resolver el problema. Génesis capítulo 3, versículo 15, es el protoevangelio, el evangelio en cierne, cuando habla de la simiente de la mujer. Apocalipsis capítulo 12, cuando la mujer está embarazada, encinta, que va a dar a luz, aparece el dragón para comerse al bebé, ¿sí o no? Entonces lo que Dios hace es meterse al mundo de maldad y pecado del hombre, hacerse hombre con el hombre, y gloria sea su nombre, venir hasta el mismo problema del centro y matar el pecado con su propia vida. Y decir, me dice usted a mí que Dios quiere sufrimiento y dolor. El no comprender y entender la voluntad de Dios y la palabra de Dios nos hace vivir una vida tan miserable, llamándonos cristianos, por no comprender los principios de Dios. Y lo más triste de este asunto es como muchas veces nosotros que nos llamamos cristianos tenemos un espíritu tan diabólico que entonces nuestro testimonio confunde a la gente y la situación se pone peor todavía, ¿sí o no? Judas, ¿qué dijo el Señor Jesús de Judas? ¿No os elegí yo a ustedes de los 12 y uno de ustedes es el diablo? ¿Sí o no? En el libro de Deseado de la Gente hay un capítulo que se llama Judas. Y cómo ese hombre se dejó usar del diablo y viviendo con Jesús, comiendo con Jesús. Ese barbarazo, cuando Cristo terminaba de predicar y se retiraba, venía y contradecía todo lo que Cristo había dicho. Y mantuvo confundidos a los discípulos todo el tiempo. Entonces, si eso fue con el mismo Jesucristo, no se sorprenda si hay una gente, un Judas, o 3 Judas, 4 Judas, o 5 Judas donde está. Enfóquese en el Señor Jesús, siempre habrán Judas. Pero algunos se ahorcarán y a otros lo quemarán. Así que es cuestión de tiempo. ¿Se entiende o no se entiende? Es cuestión de tiempo. Job, capítulo número 1. Miren, esto es interesante, pero es caliente. Job, capítulo número 1, versículo número 1.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué concepto tenía Job acerca de Dios en su mente? ¿Qué pensaba Job de Dios cuando la tragedia vino, cuando el problema vino? Job capítulo 6, versículo 4. Vamos rapidito. Allí tenemos que estar claros. ¿Qué pensaba Job de Dios? Dice el versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Yo le pregunto, ¿estaba pensando Job que su desgracia se la había mandado Dios, sí o no? Versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Y sigue diciendo, ¿y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Capítulo 7, versículo 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y sigue diciendo el 15, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuando no apartarás de mí tu mirada? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiría en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. En otras palabras, lo que me está pasando, todo este dolor que tengo, toda esta tragedia que tengo ahora mismo, Señor, eres tú que me la está propinando. Es una falta de respeto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Recuerde que dice en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído. Los conceptos que me dieron acerca de ti, Jehová, las ideas que recibí de ti, Señor, las cosas que me hablaron de ti, la información que me dieron, me hace pensar que esta desgracia que pesa sobre mí, me la mandaste tú, que tú eres el responsable. Y me gusta más adelante, donde él declara la confusión que tiene. Dice en el capítulo 9, versículo 17 en adelante, él sigue quejándose. Job capítulo 9, versículo 17 en adelante. Dice el 17, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? En otras palabras, no sé nada del diablo, no entiendo el asunto de Satanás, por eso estoy culpando a Dios. Y quien está detrás de todos los bastidores, Satanás moviendo las teclas, moviendo los hilos. Y Job está del otro lado culpando a Dios, como hace usted. Y es interesante leer los discursos de los amigos de Job. Condenan a Job para justificar a Dios y también se hunden. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando no conocemos a Dios, nos metemos en un lío y cuando abrimos la boca, entonces dañamos más la cosa. Ahora Job está culpando a Dios de su desgracia y su tragedia. Y el que menos tiene que ver con eso es precisamente Dios.
¿Quién es? Pregunta Job. Si no es Dios que me está haciendo esto, ¿quién es? Jamás se le ocurre a Job pensar que quien está detrás de todo ese asunto es el diablo, es el enemigo. Por eso hay un cambio de esquema, hay un cambio de paradigma, hay un cambio en la estructura mental de Job, hay un cambio en los patrones mentales de Job cuando Dios aparece. Usted tiene que entender esta primera parte para comprender lo que pasa al final en el capítulo 38 cuando Dios aparece, cuando Dios habla. Porque hasta que usted no tiene ese entrega y encuentro con Dios, usted seguirá pensando al revés. Y si usted no está pensando al revés, ¿por qué vive la vida que vive tan pobre y tan falta de poder? La mejor evidencia de que nuestra vida no es lo que Dios quiere es nuestra misma existencia. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que una gente camina en comunión con Dios, en íntima relación con Él, y sin embargo vive una vida pobre, arrastrada y falta de poder? ¿Cómo se explica? Dios no se contradice. De allí la importancia y lo trascendente, o sea, lo fundamental, queridos, de entender la visión de Dios. Job es la mejor herramienta para que veamos qué hay detrás de bastidores, qué hay detrás del telón, qué es lo que se está moviendo detrás del telón. Cuando Job, en el capítulo 42, se encuentra con Dios, conoce a Dios, todo su esquema cambia, todo su paradigma cambia, toda su manera de pensar cambia. Por eso la palabra me arrepiento. Lo que Job sabía acerca de Dios era lo que le habían contado. Y se había dedicado, ubicado y enfocado tanto en lo que le habían dicho que se convirtió en un niño bueno. Un niño bueno que no conoce a Dios. Un niño bueno que camina en base a lo que sabe de Dios. Un niño bueno que hasta el mismo Dios lo recomienda, pero no conoce a Dios. Es hasta que usted conoce a Dios, es hasta que usted tiene una relación íntima y estrecha con Dios, es hasta que usted tiene un encuentro personal con Dios. Dice la sierva de Dios, que Dios está tan interesado en sus hijos, que Él espera que haya entre nosotros y Dios una relación íntima, personal y profunda. Y dice ella, y entonces Dios nos revelará personalmente sus misterios. ¿Cómo nos revelará? Personalmente. Dios quiere una relación personal, íntima con sus hijos. Dios quiere una relación personal y estrecha con usted. Hasta que pasó la tragedia de Job, Job no conoció a Dios. Job llegó tan lejos. Vamos rapidito a leer un poquito más, porque estas son las evidencias. Capítulo 10, versículo 2. Job, capítulo 10, versículo 2. Leamos nada más un poquito de cada cosa. Dice Job, versículo 2, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Estaba Dios contendiendo con Job? No. ¿Estaba Dios maltratando a Job? No. ¿Estaba Dios castigando a Job? No. Pero Job creía que sí. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de devolver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién está emplazando Job? A Dios. ¿A quién está señalando Job? A Dios. ¿Y era Dios que lo estaba castigando? No. Entonces la mente de Dios, la mente de Job, los esquemas de Job, los patrones de pensamiento de Job, las estructuras mentales de Job estaban completamente equivocadas. Y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, cuando la tragedia viene, se descubre en realidad qué es lo que hay en el corazón de Job.
hay algunas personas que lamentablemente solo cambiarán su manera de pensar cuando viene la tragedia. Y por amor a algunos que se han ido lejos, solo la tragedia lo traerá de vuelta. Por eso dice el Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. He tenido que bregar con tanta gente que en medio del dolor y del sufrimiento, de la tragedia, de la desgracia, entonces se encuentran con Dios. Mire qué barbaridad. Algunos llorosos en los hospitales con una enfermedad terminal. Pues pastor, si no hubiera sido por esto, yo nunca me hubiera entregado al Señor. Usted es un tonto. Así se lo he dicho en su cara. Usted es un tonto. ¿Por qué tengo yo que estar sufriendo para entregarme al Señor? Me entregó sano y jovencito. ¿Qué me importa a mí la maldad del sufrimiento? Vamos a entregarnos jóvenes y sanos. Un muchacho de 22 años. La hermanita de 14 viene a la iglesia, hay una campaña, sigue viniendo y se bautiza. Y el bandido comenzó a atacarla y atacarla y atacarla. Y entonces la chiquita le decía, pero ¿por qué tú me atacas tanto? Yo no ando en la calle, ni bailando, ni ando bebiendo, ni haciendo tontería en la calle, yo lo que estoy en la iglesia. Yo preferiría verte en la calle, y bebiendo, y andando, y que sé qué, pero tú tienes que estar loco. Yo preferiría eso, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y la chiquita viene un día a la iglesia llorosa, y me dio una comodidad. Digo, ¿pero qué es lo que te pasa, mi negra? No, mi hermano, mire, que no siquiera quiere que yo venga. Le está diciendo a mi mamá que no me debe venir a la iglesia, que cuidado si estoy teniendo novio. Digo, no, pues yo voy a tu casa, hablo con tu mamá. No, es mi hermano que está fastidiando. Mi mamá dice que no le haga caso, que yo voy a seguir viniendo. Digo, ¿pero qué es lo que le pasa al hermano tuyo? Y me incomodé. Dice, yo no sé, parece que se le montó el diablo porque nada más me fastidia, me fastidia, me fastidia, me fastidia. Digo, mira, vamos a orar por el hermano tuyo, que el Señor se entregue al Señor. Empezamos a orar. Digo, ora siempre por tu hermano, que el Espíritu Santo tenga misericordia de él. Ustedes saben bien que cuando uno camina los caminos del diablo, el Satanás tiene derecho sobre uno. ¿No lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? Y este estaba caminando fuerte, estaba caminando al lado al revés. Un día viene la chiquita, llorosa a la iglesia. Digo, ¿y ahora qué te pasó, mi hija? Me dice, mi hermano se enfermó. Digo, pues tenemos que visitarlo para orar con él. ¿Y qué enfermedad tiene? Y empezó a llorar. Digo, mira chiquita, oye bien, Dios quiere que la gente se salve. Y a veces la gente en su maldad se aleja cada vez más de Dios. Y en su maldad tiene sus problemas. Y pasan cosas, y bueno, Dios viene y participa con nosotros y nos busca en medio de nuestro problema. ¿Quién sabe si esta enfermedad de tu hermano es la única forma que Dios tiene para alcanzarlo? Él se metió en su problema, pero Dios no lo desecha, no lo repudia, no lo rechaza. ¿Cuál es el problema de tu hermano? Y llorosa me dice, tiene el SIDA. En ese tiempo esa palabra no se conocía y estaba recién comenzando el asunto del SIDA. Se creía que si usted respiraba el que tenía SIDA, usted se le pegaba el SIDA. Que si estaba en la misma habitación, que si lo tocaba. Bueno, era un pánico, una cosa espantosa. Y me dice la chiquita, y mi hermano quiere que usted vaya a orar con él. Digo, ¿cómo no? Yo voy. Recuerdo que fuimos a la casa, que sabía yo de SIDA. Yo nada más sabía que esa cuestión mataba y que eso no se curaba. Y dije, ay mamacita, ¿cómo yo voy a hacer esto ahora? Cuando llegué a la casa, andaba con otro amigo, otro muchacho, bueno, con uno de los ancianos de la iglesia. Cuando llegamos a la casa, el pobre infeliz lo tenían por allá en una esquina de la sala, solito. Y todo el resto del mundo de este otro lado de la sala. Y entre este lado y aquel lado había una dimensión. Y nadie pasaba por ahí. Y cuando llego y veo este cuadro, el tipo allá solo como si tuviera lepra o alguna cosa, infecto contagiosa, por allá tirado. Y saludo a la gente, todo el que está de este lado. Y entonces me miran como a ver qué yo voy a hacer. Y veo que el infeliz está por allá tirado, con cara de que se está muriendo. Y entonces tomé una silla, atravesé todo el espacio y recuerdo que por el camino le iba diciendo al Señor, Señor, cuídame, Señor, cuídame, que no me pase esta mollanga a mí. Yo estoy aquí porque tú me mandaste, Sachul. Y fui y le di la mano. Cuando le di la mano, tenía la mano bien caliente. Y ahí me senté a hablar con él. Y entonces abrió su corazón llorando y me dijo que él había pedido perdón a Dios por todo el maltrato que le ha hecho a su hermanita. Pero que ahora que él se veía que se iba a morir, y ya estaba recomprobado y comprobado y que tenía SIDA, que él había pedido perdón a Dios y que quería que fuera para que le explicara qué había que hacer para entregarse al Señor Jesús. Y él se entregó a Jesús y le dije, mira querido, esta maldad, esta cosa que te vino, no piense que te la mandó Dios. Dios no le manda mal a nadie.
Dios ama a sus hijos. Y el que maltrata a sus hijos, entonces Dios le corta la cabeza, no hay ningún problema, lo arregla de una vez, porque Él defiende a sus hijos. Así pasó en Egipto y así va a pasar siempre. Hay del que toca a uno de ustedes, porque el que lo toca a ustedes toca a la niña de mis ojos. Dios defiende a sus hijos. Sin embargo, tú en tu maldad, mira dónde caíste y Dios no te rechaza. Mira lo que dice el Salmo 32. Te pasó lo que dice aquí. Hubo que sujetarte con ese problema para que alcanzara la salvación. Sin embargo, Dios te ama. Estudiamos la Biblia, estudiamos, el tipo se entregó al Señor, aceptó la palabra de Dios, recibió el perdón, hubo un cambio y entonces en la fecha indicada el tipo se murió. ¿Está interesado Dios en los pecadores? Sí, Señor. He visto personas en el último momento de su vida que habían sido rebeldes a Dios, como en el último momento han entregado su vida a Dios. Interesante que cuando uno llega a ese momento, tienen una actitud beligerante, una actitud peligrosa. Y cuando uno comienza a leer los versículos de la Biblia, a presentar el mensaje de Dios a través de su palabra, cómo ese mal espíritu se va retirando y cómo el Santo Espíritu comienza a adueñarse de esa persona. Y cuando ya llega el momento crucial, el momento definitivo, entonces usted ve lágrimas en los ojos, un cambio, una actitud, un semblante distinto y una persona tranquila, sumisa. Y usted puede ver cómo el Espíritu de Dios hace el cambio y la persona entonces dice sí para entregarse a Cristo Jesús, aceptarle como su Salvador y como en poco tiempo, que acaso 2 o 3 horas, esa persona van al descanso, van a la muerte, pero usted le ve en el rostro, un rostro que refleja paz, refleja una sonrisa de saberse que la muerte llegó, pero están en comunión con Dios. Cuando usted vive eso, usted no puede ser igual. Cuando es una experiencia que usted ha vivido y ha visto una gente que pasa de la vida a la muerte en su cara después de recibir el mensaje que usted le dio y ver el cambio y la transformación, usted no puede ser igual. Lo que tenemos es tan poderoso que es capaz de cambiar los corazones en menos del tiempo que usted se puede imaginar. Pero volviendo a Job, Job tenía un concepto tan raro acerca de Dios, tan extraño acerca de Dios. Y él sigue diciendo, Job capítulo número 12, versículo 13. Dice el versículo 13, Job capítulo 12, dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Y qué sigue diciendo? Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Mamacita linda. Así que hay un concepto bien interesante de Job con relación a Dios. Y sigue diciendo más cosas. Capítulo 14. Job 14, versículo 13. Y sigue diciendo Job acerca de Dios, su concepto de Dios. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente, el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar.
Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. En otras palabras, Dios, usted está por encima, nosotros estamos aquí abajo. Y usted ya sabe lo que estás haciendo y nosotros estamos aquí debajo. Oiga, no sé si conocen la Ovum filosofía. La filosofía del huevo y la piedra. Señor, si el huevo cae sobre la piedra, se rompe. Y si la piedra le cae al huevo, lo despedaza. Qué manera tan extraña de ver a Dios. Qué manera tan curiosa de entender a Dios. Qué curioso, Job, que usted piense así acerca de Dios. Capítulo 16, versículo 11. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de no haber sido mi oración pura, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. En otras palabras, ojalá yo pudiera enfrentarme contigo, Dios, para defenderme. Y hay una parte donde él dice, si yo pudiera encontrar a Dios y verlo en su silla, estaría hasta su silla y defendería mi causa delante de Dios. Yo sé que he sido justo, sé que he caminado derecho, yo sé que he hecho la cosa perfectamente. Job tenía un concepto tan alto de sí mismo, tenía un concepto tan claro de sí mismo, que estaba dispuesto a defender su causa en cualquier terreno. Capítulo 19, versículo 6. Job 19, 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Una pregunta, ¿se entiende lo que estamos leyendo de Job? Recuerde que estamos leyendo de Job lo que él piensa de Dios. Y lo que él está pensando de Dios en su tragedia es que es Dios que le está haciendo el mal que él tiene encima. ¿Se entiende o no se entiende? La visión que Dios tiene de Job es que lo está castigando. Y él entiende que lo están castigando injustamente porque él no ha hecho nada malo. Así que el mal que le llegó, él entiende que es Dios que se lo está propinando. ¿Está correcto ese esquema de Job? No. ¿Era Dios que lo estaba castigando? No. ¿Lo estaba Dios castigando porque era malo? No, Dios no lo estaba castigando, el diablo lo está castigando. ¿Lo está castigando Dios porque es bueno? No, la pregunta es incorrecta. ¿Le vino el mal porque era malo? No. ¿Le vino el mal porque era bueno? No. ¿Le vino el mal porque hay un diablo? Eso es sencillamente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué sufren los inocentes? Porque hay un diablo, porque hay pecado, porque hay maldad. ¿Quién fue más inocente y más bueno que Jesús? Nadie, y murió en la cruz. ¿Es así o no es así? Entonces aprenda a vivir en el mundo que vivimos y a ubicarse en el lugar apropiado. Veamos un poquito más para poner la mesa y ver si por lo menos en la siguiente sesión podemos entrar en los detalles finales. Dice Job, capítulo 23, versículo 1. Mire qué interesante. Dice el versículo 1, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla
expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Dónde está la silla de Dios? ¿Dónde está Dios para ir a defenderme? Y así sigue hablando Job y sigue diciendo lo que él piensa, lo que él siente acerca de Dios en todo ese capítulo número 23. Capítulo 27, versículo número 2. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Todavía sigue señalando a Dios. Capítulo 30, versículo 11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mí, se desenfrenaron delante de mi rostro. Versículo 19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento. Me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. En otras palabras, estoy hecho pedazos. Dios me está acabando la vida. ¿A quién está señalando Job? A Dios. Recuerde que la primera parte del capítulo 5, del capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído. Job está hablando de un Dios que le contaron, de un Dios que le mencionaron, de un Dios que la gente compartió con él. De hecho, si usted mira con cuidado lo que los amigos de Job le dicen y mira con detenimiento lo que ellos piensan de Dios, usted puede descubrir, si tiene cuidado, que ellos tienen un concepto diabólico de Dios. No solamente los amigos de Job condenaron a Job, sino que le presentaron a Job el concepto de Dios que le enseñó un demonio. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Leamos. Mire qué interesante, vienen los amigos de Job a acusar a Job. Y cómo ellos, capítulo 4, cómo ellos le dicen y le explican a Job. En el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, uno de los amigos de Job, comienzan a atacarlo en relación a que la maldad le vino, que el problema le vino porque había cometido pecado, por lo malo que había hecho, etcétera, etcétera. Versículo 12. Versículo 12. Dice Elifaz, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más
en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Quién está dando esos conceptos acerca de Dios? Un demonio. Los amigos de Job tienen un concepto de Dios que se lo enseñó un demonio, y Job tiene un concepto de Dios que oyó de oída, que la gente le contó, que la gente le dijo, que la gente le informó, y él vive conforme a esos conceptos que le dieron y se porta como un niño bueno. Cuando viene la tragedia, cuando viene el problema, entonces señala a Dios como culpable de su problema, porque no lo había conocido, porque no lo conoce. Y hasta este punto, antes que Dios se revele, capítulo 38 en adelante, Job tiene un concepto de lo que la gente le enseñó, lo que la gente le dijo. ¿A dónde queremos llegar, querido y querida? ¿Cómo es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Qué es lo que tú sabes de Dios? ¿Lo que tú sabes de Dios, alguien te lo contó o tú has tenido experiencia con Dios? La información que tú tienes de Dios, el conocimiento que tienes de Dios, tu relación con Dios, ¿está basada en qué? ¿En dónde? ¿En base a qué? Cuando el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 17, versículo 3, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, utiliza un verbo en griego con una connotación hebrea. Cuando Cristo dice que te conozcan a ti, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento informativo, no. El verbo es ginosco, es un conocimiento por experiencia. La base mental, cultural del pensamiento, del verbo, es una base hebrea. La base hebrea del verbo conocer es tener una relación estrecha e íntima con Dios, una relación tan íntima y estrecha con Dios que se es amigo de Dios, que se relaciona uno con Dios, que Dios tiene una relación cotidiana, frecuente, permanente, por experiencia, que hay una relación tan estrecha con Dios que lo que aprendimos y sabemos de Él trasciende el simple hecho de una información o un documento o algún dato, alguna cosa que nos dijeron. No, es una relación íntima, estrecha, es una comunión profunda con Él, donde Dios se revela a nosotros y nosotros nos comunicamos con Él. Hay una relación estrecha e íntima entre Dios y nosotros. La salvación por conocimiento de Dios es una experiencia con Dios, es una relación íntima y estrecha con Dios. Por ejemplo, San Juan dice, y yo no le conocía, hablando acerca de Jesús, mas el que me envió a bautizar me dijo. Había una relación estrecha, una relación íntima entre Juan el Bautista y Dios le dijo a Juan, el que tú veas que desciende el Espíritu sobre él, ese es el Mesías. Juan no habla de lo que le contaron, él dice lo que Dios le dijo a él. Juan tenía un conocimiento estrecho, íntimo de Dios. Juan se relacionaba con Dios. Job había sido bueno en base a lo que le enseñaron, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Era bueno en base a lo que le dijeron. Así hay tanta gente en el mundo, en los lugares, que son buenos por lo que le enseñaron, lo que le dijeron, pero no se han encontrado con Dios. No tienen un encuentro personal con Dios. Inclusive cayeron en el problema de creer que ya Dios no se interesa en los seres humanos. Han quitado la soberanía de Dios diciendo que ya Dios no se relaciona con nadie ni se comunica con nadie, que todo está en el libro, vaya al libro. Pero ven acá, ¿y qué es eso? O sea, ya Dios no es soberano. Ahora el Dios está todo filtrado en el libro. ¡Qué barbaridad! Aterricemos esta parte. Número 1. ¿Verdad que las cosas que Job dice acerca de Dios son opuestas al carácter de Dios? ¿Sí o no? Número 2. ¿Verdad que todo el perfil que Dios desarrolla de Dios, que Job desarrolla de Dios, son aplicables a Satanás? ¿Sí o no? Y número 3. Hasta este punto se ve que Job no conocía a Dios. Entonces, en la sección que viene, tenemos que ver a un Job que se encuentra con Dios, a un Job que habla con Dios,
a un Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué cosa? Te ven. ¿Qué pasa con este hombre de Dios cuando se encuentra con Dios? ¿Qué ocurre en la vida de Job cuando tiene una experiencia con Dios? Y como dice en la película, continuará. Así que esa es la parte que debemos ver en la siguiente sección. Yo termino con un par de preguntas. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, es una de mis citas favoritas en la Biblia. Y me gusta porque mire lo que dice Dios. Me encanta en la Biblia cuando es Dios el que habla directamente. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová. ¿Qué dice ahora? No se alabe el sabio en su sabiduría. Número 2, ni en su valentía se alabe el valiente. Número 3, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿No le parece que esas son las tres cosas que los seres humanos buscan? ¿Sí o no? Número 1, sabiduría. Número 2, poder, gloria, fama, títulos, galones, corazón púrpura. Y número 3, ¿qué cosa? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Bueno, ¿y entonces en qué nos alabamos? Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿y qué más? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría conocer a Dios? Lo lindo de conocer a Dios es que cuando usted lo conoce, usted no tiene que decir que lo conoce, sino que su vida misma es su testimonio de que usted lo conoce. Lo interesante es que cuando usted ya lo conoce, la gente empieza a conocerlo a él por el testimonio suyo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría colocarse en pie conmigo diciéndole, Señor, quiero conocerle? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando eso ocurre, queridos, entonces hay un poder que no es humano, que nos acompaña y llena nuestro ser. El poder y la presencia del Espíritu de Dios. Y entonces, a través de usted, a través de mí, Dios comienza a hacer cosas maravillosas, cosas portentosas, que hacen posible que otros lleguen a conocerle. Es gratificante, es maravilloso. Es maravilloso cuando usted puede leer testimonios de personas en cualquier lugar del mundo, dando gracias a Dios por lo que usted hace, dirigido por el Espíritu Santo. Personas que estuvieron lejos de Dios, o personas que no se interesaban en Dios. De repente llegó un CD a su mano. Y como ese CD cambió su vida, cambió la vida de su familia, y transformó toda su familia, y transformó todo su hogar. Miren, yo le digo una cosa, queridos. Déjense de estar viviendo por vivir. Rompan toda esa agenda tonta que estamos siguiendo. Enfóquese en Jehová. Permítale a Dios que su Santo Espíritu venga a su vida y usted verá qué cosa linda caminar de la mano con Dios. Padre amado, Santo Dios, gracias por su palabra. Señor, estamos jubilosos, gozosos, felices de tener un Dios como usted. Pero ya no queremos seguir viviendo esta vida de inercia, Señor. Venga a nuestra vida en esta hora, Padre amado. Venga a nuestra vida, Señor querido. Lávenos con la sangre de su Hijo. Vístanos con su manto de justicia, pero únjanos con su Espíritu Santo. Dios querido, Padre Santo, haga que le amemos con todo nuestro ser. Queremos amarlo, Señor, como usted merece, pero no podemos producir ese amor. Venga, Dios, produzcalo en nosotros, que le amemos a usted por sobre todo y que nuestra vida sea tan llena de su Espíritu, que en nosotros se refleje su imagen, su carácter y su belleza, para que otros le conozcan también por nuestro testimonio. Gracias, Padre, por acompañarnos en este lugar, y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu, y gracias por los ángeles que nos acompañan. Bendiga a cada uno de sus hijos e hijas presentes, pero bendiga también a aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier rincón de la tierra, a través de la radio, la internet, o que lo ven a través de la televisión. Dios, que ellos también tengan una experiencia viva y real con usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.